El derrotero que les di ayer para el último trabajo, ¿lo desarrollaron? ¿Lo desarrollaron? Estoy preguntándoles si lo desarrollaron. Sí, profesor, estuvimos trabajando en eso y ya hemos hecho algunos ajustes de acuerdo a las instrucciones que usted nos dio el día de ayer. ¿Esto? Ellos Por también eso. le dijeron a algunos compañeros. ¿Y tienen algún bosquejo ya hecho, alguna redacción hecha que yo pueda darles una orientación adicional para que ustedes no cumplan un propósito formal de presentarle a un profesor que es transitorio un trabajo ahí por sacar una nota, sino porque les quede realmente interiorizados estos temas? ¿Alguien levantaba la mano? Sí, Kevin. Doctor, buenos días. Sí, yo quería presentar el bosquejo de mi trabajo. A ver, una cosa. Para que ahorremos tiempo, lo importante es que sean ya cosas decantadas, es decir, incluso bien redactadas, sino ese ejercicio con, a ver, necesitamos escuchar solo uno, porque, a ver, si todos entienden los parámetros generales y los puntos esenciales que hay que tocar, que se los volví a dárselos ayer, entonces ustedes van a hacer un trabajo realmente fecundo. Si no, van a cumplir un compromiso conmigo que no vale la pena. Yo soy en sus vidas una persona transitoria que solamente está aquí para colaborarles en su aprendizaje de esta materia. Entonces, bajo ese criterio, pregunto, quienes están pidiendo la palabra, si hay un trabajo ya comentado por ustedes que ya esté decantado, ese es el que yo debo revisarles como bosquejo tipo, que si terminan haciendo todos hipotéticamente el mismo trabajo bajo los mismos parámetros, pues eso está bien. Pero lo que estaría bien sería que fuera producto del trabajo de uno o de unos pocos y no que cada cual entienda lo que se está haciendo, lo redacte a su manera y por tanto así es que va a aprender. Entonces, si ese trabajo ya se hizo, pregunto, y está decantado, vale la pena que le dediquemos un tiempo hoy en nuestra clase a ello. Si no, entonces hoy es miércoles, lo podemos hacer mañana. Una respuesta concreta en ese sentido, por favor. Sí, profesor, yo ya lo tengo. Yo también. Pero lo tiene estudiado y lo han comentado y... Vamos a hacer una cosa. Tienen un cuarto de hora para que comenten entre todos el trabajo suyo o cualquiera otro sobre una base. Trabajamos en conjunto. Tienen un cuarto de hora para hacer ese ejercicio que permita que el trabajo que van a poner a consideración mío
que no va a ser el trabajo final, sino para que ustedes le saquen todo el provecho a su trabajo, revisamos uno, porque si yo me pongo a revisarles varios trabajos, estamos perdiendo tiempo que podemos aprovechar en muchos otros temas, de modo que vamos a revisar un trabajo tipo y para eso tienen un cuarto de hora, al cabo del cual ustedes tienen que ponerse de acuerdo en cuál es el trabajo base que comprenda los elementos que les di ayer y los que se les ocurran. Nos vemos en un cuarto de hora. Gracias, profesor. Ese fue el ejercicio que hicimos ayer. Que les rinda, complementenlo, que les rinda. Discúlpenme, compañeros, yo no sé si le entendí mal al profesor. ¿Vamos a trabajar sobre el trabajo grande o es el pequeño? El individual. El pequeño. El individual. ¿Seguro? Bueno, No, yo entendí más bien que era el Por grupal. supuesto que están trabajando sobre el trabajo pequeño, porque se supone que el trabajo grande, mis queridos alumnos, ya está hecho y quienes con los parámetros que vimos no lo han realizado, pues se les está haciendo tarde, porque eso no se hace de un momento a otro y el tiempo se está agotando porque el plazo vence el sábado. Ok. De hecho, si quieres, leo el mío o alguien que comparta uno de los trabajos individuales. hágale, lea. Kevin, que era el que tenía la mano levantada primero. Sí, Kevin. Listo. Yo lo hice en base a lo que expuso ayer la compañera. Entonces, dícese que 2 puntos. ¿En qué afecta la negación a la visión de la problemática actual de nuestro país el desconocimiento de la norma y la posibilidad de cambiarla? Transcurridos 30 años de la creación de la Constitución Política Colombiana, en necesidad de reestructurar el Estado, siendo instrumento de reivindicación de garantías y derechos, como principal fuente de poder del constituyente primario, se crea mediante vía de hecho y desata 5 golpes de Estado, donde la Asamblea Constituyente agrava la situación del país con errores que pudieron ser mitigados, tal y como se expresa en la obra del doctor Ricardo de Lozada Valderrama, Los errores del 91. Líder político en ejercicio, donde desde su inicio intentó advertir mediante un debate en el Senado las equivocaciones al expedir la Constitución, como la creación del Consejo Superior de la Judicatura, cuando la justicia necesitaba de solo un gerente, y cuando lo más grave, el Consejo el Consejo acaba con el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional lo revivió mediante la sustitución de la Constitución. Sin embargo, no solo resaltó los errores importantes, sino que en acción al interés nacional y de los más necesitados propone una reforma integral, la cual fue ignorada en el momento de su planteamiento, lo cual hubiese evitado las 56 reformas actuales que tiene la Constitución. Es relevante aclarar que la Constitución tuvo importantes aciertos. Sin embargo, la política colombiana necesita del enriquecimiento que brinda una conciencia social y jurídica, como se menciona anteriormente y plasmado en las 4 ediciones de Los errores del 91, donde una de las principales ideas que deben ser rescatadas es el bien común del pueblo, pese a no ser la intención del gobierno, ya que nos ata a la posibilidad de un cambio o de una reforma significativa. Las constantes reformas del Estado no muestran la intención de la protección de los intereses del pueblo, sino por el contrario, la debilidad y lo innecesarias de algunas de ellas. Aclara el doctor Jaime Castro, abogado y exalcalde de Bogotá. El Congreso volvió concha de retazo la Constitución del 91, porque esas reformas no contienen un pensamiento rector, ni conductor, ni una visión que debe tener el Estado con la sociedad. Además de que fractura y flagela al pueblo al querer demostrar en vano un interés público cuando claramente es netamente privado, sin tener en cuenta el conflicto de intereses, además de la prohibición de legislar a nombre propio. Una de las posibles soluciones es una especie de divorcio entre el plano nacional y el local, una asamblea constituyente que vaya más allá del gobierno
que él mismo se convoque. Como conclusión, con injusticias no se puede vivir, ya que ataca a la gente del común en temas económicos y la congestión de funcionarios que aumenta la carga delincuencial en Colombia. Es necesaria una modificación de la Carta Constitucional que no silencie al pueblo ni a sus representantes, que no ate ni censure la intención de mejorar la comunidad en sociedad en ejercicio de derecho, como es plasmado por el doctor Ricardo Lozada y varios influyentes tanto políticos como profesores de primera línea. Es necesaria una reforma constituyente para mitigar de fondo los problemas que aquejan nuestro país, además de ser nuestro derecho por ser poder constituyente primario y la participación y control del poder político, ya que como menciona el doctor Ricardo Lozada, el pueblo es un león dormido y la soberanía reside principalmente en el pueblo, erradicando de este modo la corrupción que permite la reforma política emanada por un Congreso, apartándose de su hilo central, el pueblo. Ay, yo tengo el trabajo muy parecido al de Kevin. Plagio. Sí, en serio, pareciera que nos hubiéramos copiado. Está muy bien, Kevin. Buenos días. Digamos que en redacción y todo me parece muy bien, pero lo que me pasó a mí también es que redactamos como solo lo que él dijo en la conferencia, pero lo que le entendí ayer es que tenemos que dividir ese texto individual también en el texto de las cenizas. Entonces, digamos, Kevin ahí nombró cosas como muy importantes, pero muy por encima, como es la división de poderes. Cuando tú hablas, pues que es, digamos que está en el constituyente primario, pero realmente lo que nos ha dicho el doctor Lozada es que el constituyente primario como debiera ser no existe. Entonces ahí digamos que pudiéramos hablar del libro de la ceniza sobre el poder. Es lo que lo estoy corrigiendo yo con lo que leí ayer. Simplemente es como de pronto que le pudieras dar el enfoque del capítulo que habla sobre se me olvidó, sobre las funciones o los poderes que tienen cada uno de los constituyentes o cada uno de las ramas del poder más bien. Dale, si no quise de pronto especificar porque nos extendíamos mucho y como nada más daba la posibilidad de una página, máximo una página y media, pero dale. Es que Kevin, a mí me pasó lo mismo, yo también lo hice en página y media, pero él ayer me corrigió que se podían hablar en 2 renglones, como entiendo yo, enumerar los títulos del libro de las cenizas y aplicarlo como a esa conferencia donde se está viendo reflejado. Porque todos los trabajos que hemos presentado han estado muy, o sea, todos entendemos y los que estuvimos en la conferencia entendemos de qué se trata, pero él, digamos que la sugerencia que me hizo ayer, y más cuando yo hablaba de la rama legislativa y judicial y del Estado, pues él me hizo énfasis en que tenía que ser como lo mismo que estamos haciendo el grande en chiquito, que es nombrar los títulos de las cenizas y como demostrar en ese escrito dónde están. Entonces, digamos que eso es lo que yo quisiera, que si algún compañero lo hizo así o cómo lo pudiéramos arreglar. El de Kevin me parece que está muy bien redactado, igual que el de Yasmín, y que lo pudiéramos hacer como con lo que el profesor nos dijo que son esos títulos o esos apartes que yo también hasta ahora lo estoy completando. Luz Ángela, creo que fue John Alejandro que tiene levantada la mano, el que expuso ayer su trabajo también, si no me equivoco. Sí, sí, señora. John Ayer fue Alejandro, el mire, si quieren escuchar el de John Alejandro, yo ayer escuché, me acuerdo que él tocó temas profundos y creo que los socializó con este tema. No sé si lo quieren para que lo volviera a repetir, ya que tiene la mano levantada. Y de pronto lo que tú dices, Luz Ángela, lo revises en este trabajo. No sé si John Alejandro tenía levantada la mano para leer su trabajo. Sí, sí, pues si quieren lo vuelvo a leer, no, Sí, no hay problema. uh-huh. Entonces, relación de lo dicho en la presentación con la teoría de la clase.
Este libro, desde el punto de vista prelectura mío y después de ver la presentación del doctor Jaime Castro, puedo inferir la relación de los temas mencionados en la presentación y la teoría de la clase. Por ejemplo, el poder constituyente, el poder del Congreso de reformar las normas, el cual se le trasladó a otras entidades, la función legislativa del Congreso en algunas ocasiones, el poder que se le quitó por medio de trabas al pueblo, que se podría recuperar por medio de la Asamblea Constituyente o la reforma política institucional. Con esto se dañó el diseño y ejecución político, con todas las reformas, por el daño y transformación que se le ha hecho a las instituciones, pero que no han cambiado la forma de gobierno y que en vez de mejorar, solo ha beneficiado a algunos individuos que, como se ha mencionado en la presentación, se ha legislado a favor de ellos, dañando el poder político y su ejercicio, afectando al Estado y todo lo que depende de ello. Este beneficio hace que la política desaparezca, ya que la política existe gracias a la competición y al debate. Y con esto ese ejercicio de debatir no existe, ya que solo alguno puede decidir, en lo cual los poderes constituidos son absolutos y inherentes a las personas adineradas. Además de todo esto, la Constitución ha perdido su esencia gracias a tantas reformas y se ha transgredido el objetivo de mejorar la vida en sociedad y la seguridad de todos los derechos humanos, con el ejemplo de todas las problemáticas sociales. En síntesis, se ha roto el bloque de constitucionalidad. Todas estas malas acciones y reformas obviamente rompieron con el proceso y sistema constitucional juridificado que establece los límites al poder. El constitucionalismo se dañó y esto ha pasado por años y no se ha tenido el poder suficiente para hacer algo al respecto. Esto muy probablemente se hubiera podido evitar o solucionar si se le hubiera dado un mayor poder a entidades mundiales. Esto haciendo la compartimentación en diferentes ramas para el ejercicio de gobierno, dando paso para el constitucionalismo global, probablemente solucionando la mayoría de problemas que produce que una sola persona, incapaz de ver todos los dilemas sociales desde todos los puntos de vista como lo vemos hoy en día, en la actual forma de gobierno. En conclusión, una persona o una sola rama no debe ni puede tener poder absoluto, ya que siempre se va a generar incomodidad y malestar social, desarrollando problemáticas agudas. Sí, muchacho, me parece que está bien, pero no podemos tampoco confundirnos porque el trabajo prácticamente es del libro de las 55 reformas. Por eso tenemos que tener claro eso. El profe muy claro nos dijo, el trabajo es de la exposición del libro y por eso lo hizo la presentación el doctor Jaime Castro este fin de semana. Entonces no podemos, cada uno tenemos un pensamiento diferente y pues tener en cuenta los temas tratados en la exposición que hizo el doctor del libro del profesor Las 55 reformas. Sí, pero es que la Raúl, presentación ética hay que... perdón, interrumpo quien habla, Alejandro. Yo estoy de acuerdo, mire, Saúl. Yo hice el trabajo teniendo mi punto crítico y digamos, la exposición de ellos nomás. Pero el profesor decía, y fue enfático, que nosotros ya tenemos el conocimiento para ir aplicando las cosas. A mí me parece que John, o sea, en solo ese tema tuvo el criterio para poder decir absolutamente muchas cosas que están abarcadas en el libro, como el bloque constitucionalidad, como las reformas, como el poder primario, todo, muchas cosas que están ahí, habla de la política. Yo lo que haría es guiarme por el de John y lo que dice el profesor, si ya hay un derrotero, que ese sería el derrotero que tiene como varias cosas, aplicarlo a la, digamos, como a solo la conferencia que vimos. Pero eso es lo que quiere el doctor Lozada, que cada vez que veamos un tema, una conferencia o algo, tengamos la capacidad de usar la teoría, que la teoría está compensada toda la Constitución en lo que él nos ha dicho, está establecido qué es el Estado, qué es la Constitución, cuál es el objetivo, y John ahí mismo lo dice, desviaron el objetivo de la Constitución. Si ustedes, o yo que pude volverlo a escuchar, me di cuenta que él dice como qué es la Constitución ahí en 2 renglones. Entonces yo sugiero que le preguntemos al profesor si ese sería el derrotero, pero a mí sí me parece, John, porque yo leí mi concepto y lo que recibí del profesor fue que aplicara casi los 12 o 13 conceptos que hay en el libro
que yo solo nombré como dos, que solo fueron los poderes o digamos como, ay, es que en este momento voy manejando, de verdad, voy para una cita médica y se me olvida, no tengo acá como los apuntes, pero él me hizo la crítica constructiva acerca de las funciones de poder que tenían las personas o digamos como el lineamiento del poder de Los poderes los constituidos. Gracias, de los poderes constituidos. Gracias, Yasmín. Entonces, yo pienso que ese sí es el derrotero, Saúl, porque yo también lo hice con un concepto y él a mí me lo criticó y me dijo, solo nombra dos cosas, en tan poquito deberían aprovechar y ahí en 2 o 3 líneas pueden ir nombrando todo lo del libro. No sé si estoy equivocada, algún compañero me puede quitar ese concepto o darnos el concepto de él. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El profesor en su nuevo libro hace referencia a todos los temas que nos dijo el día de ayer. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Sí, además, pues esto deberíamos intentar hacerlo no como una opinión, sino como, o sea, complementar los dos temas. O sea, el profesor toca ahí las 56 reformas y cómo se ha dañado todo, pero también de cómo se puede aplicar a la teoría que él nos ha hecho, porque ese sería el objetivo principal, ¿no? Poder De conectar. hecho, el de Yasmín habla de las 5, Yasmín, ayúdame que estoy manejando y se me olvida, de los 5 Sí, golpes de Estado. Sí, en el que hice ayer, pero el que el profesor dijo que pues estaba ya bien, yo lo voy a dejar ya así, pero precisamente ahí comencé explicando sobre inicialmente qué es la Constitución, que es lo que el profesor ha venido precisamente hablándonos durante todo esta materia, porque pues ese precisamente tema de toda la materia, ¿no? Teoría del Estado y Constitución. Entonces aplique lo que es la Constitución, precisamente cómo fue, golpes de qué Estado, que también lo condiciones dijiste fue mucho. promulgada, fue expedida exactamente desde el inicio de la convocatoria a la Asamblea Constituyente para poderla expedir y hasta el final, que inclusive no era para expedir una nueva, sino solo para reformar la anterior. Pero bueno, ¿qué más? Lo de la decisión política, los poderes constituidos, lo del poder constituyente primario, lo de la parte lo que es una reforma, lo del Congreso que puede también, de que ha reformado actuando como poder constituyente derivado. Entonces son como esos, le incluí como unos 6 o 7 temitas dentro del mismo trabajo. Y pues yo sí lo dejo así, porque ya pues ya lo terminé y fue el que el profesor calificó bien, entonces yo lo dejo así No, quieto. Yasmín, no es para que lo cambies, sino para que no lo ayudes a complementar con el de John. Y pues siento que entre ustedes dos se complementaría y que, por ejemplo, a mí personalmente me hace falta porque digamos que otros tenemos, es como dices aún, un concepto de la exposición, más no tenemos aplicados todos los temas. Sí, de pronto eso sí. Perdón, lo único que yo veo es que no estamos agregando lo que ayer el profe dijo, de que por qué el Congreso no puede hacer todo el cambio a la Constitución. Recuerde que él ahí sí dijo, daba un 5 al que le diera la respuesta. Ay, sí. Entonces, eso sí lo deberíamos de incluir y creo que todos, no solamente los que ya leyeron o los que no hemos terminado, pero eso sí lo deberíamos de agregar. Sí, ese sería importante porque precisamente está hablando de la Constitución ahorita y de los errores. Pero sí de pronto pues el mío yo ya lo dejo así porque ya lo terminé. Y el profesor ayer pues dijo que estaba bien, yo ya lo dejo así, pero sí de pronto sí sería bueno, él dijo que sería bueno que lo incluyeran todos los que les hace falta por hacer su trabajo. Ayer lo dijo. Muchachos, y escuchar la opinión de, perdón, muchachos, escuchar la opinión de muchos compañeros. Aquí prácticamente pues hablamos unos poquitos y somos 80 y digamos 85, que ahora los otros compañeros que de pronto no han tenido la oportunidad de opinar, pues que opinaran en estos momentos, que eso nos ayuda a todos a tratar de manejar de pronto el pánico escénico que tiene uno cuando le van a hacer algunas preguntas. Yo he escuchado en algunos comentarios compañeros que dicen que solo hablan 4 o 5, pero nosotros debemos de darle la oportunidad a los otros para que también opinen. Sí, eso es muy cierto. Totalmente de acuerdo con Saúl.
Sí, Es que otro verdad, compañero Carlos, desea hablar. pero no alza la mano. ¿Qué hacemos? ¿Quién quiere Exacto, si nadie quiere aportar? participar, tampoco es que lo Sí. podemos obligar. Chicos, yo tengo una duda. Es que ayer no me quedó muy claro que porque, o sea, la reforma no la puede hacer el Congreso porque la declararía inconstitucional. Si es el Congreso el que pues puede reformar la Constitución, eso pues no me quedó muy claro. Pues, de lo que habló el profesor de la sustitución, ¿sería esa parte? Sí, exacto, sí. Es que Que sí pues se sí dijo que era hace, importante. si a la Constitución se le hace una reforma como de un elemento ya muy importante, como decir, el cambio del presidente o el cambio de gobierno a parlamentario, digámoslo así, ya Elemento tendría esencial. elemento esencial, gracias, Yasmin, pues ya tendría que hacerse, para el Congreso tendría que hacerse como la sustitución, era lo que nos hablaban, si no estoy mal. Y entonces no lo van a permitir, o sea, ellos no van a permitir que cambiemos la Constitución así por así, porque ellos van a perder un montón de privilegios y lo que están buscando. La Corte Constitucional no lo Perdóname, permitiría. ya eso, la Por A el Corte ver, control Constitucional, constitucional. a ver, gracias. los interrumpo, les he escuchado todo el tiempo. Ujú, Y como yo no estoy aquí para engañarlos, señor. en la gran mayoría de las afirmaciones hay afirmaciones serias, pero sin el sustento que necesitamos. No se queden en las ramas. Ahora, las dos calificaciones que puse ayer, eso no es del trabajo de las dos alumnas. Esa es una nota que les puse porque el trabajo está bien enfocado, pero esos dos trabajos, no es que deban ser ya los finales de ellas. Se los puse porque estaban bien enfocados, pero a esos dos trabajos también les hacen falta los contenidos que son los que nos importan de la teoría y de la práctica. Y no han tenido en cuenta, escuché lo que leyeron, y los derroteros que yo volví a darles ayer, no los han tenido en cuenta. Entonces, de lo que se trata es de ir concretamente a los temas de teoría del Estado y de la Constitución. Les he repetido, mis queridos alumnos, muchísimas veces, y en este caso, la práctica es en relación con lo que ha sucedido con la Constitución actual. Entonces, eso es lo que hay que confrontar, pero hay elementos importantes en lo que yo he escuchado, pero a eso le hace falta mucho. Ese es el propósito, porque así, lo repito, no sé por cuántas veces, la manera de aterrizar esta teoría, que ustedes saquen unas afirmaciones de la teoría y las confronten con lo que ha sucedido. Ejemplo, se dice en el tema de la reforma de la Constitución. Ahí está en el libro y yo ya les he hablado de eso. Se dice: las constituciones necesitan actualizarse. Por tanto, necesitan reformarse para que tengan durabilidad, porque si no se adecúan a las necesidades de las sociedades, pierden su razón de ser. Pero también se dice: pero si las constituciones se reforman tanto, es porque quedaron mal hechas, y esas tantas reformas generan inestabilidad, al punto que la Constitución actual, fuera de que quedó mal hecha en muchos aspectos, reconociendo las tantas cosas buenas que tiene,
al habérsele hecho 56 reformas, ya está descuartizada. Y los problemas originales no se han solucionado. Entonces, ahí les pongo un ejemplo que creo que se los puse ayer, claro, de cómo es que estamos combinando teoría y práctica. En este caso, cómo debe hacerse con las reformas constitucionales, qué debe hacerse con las reformas constitucionales para que las constituciones se mantengan, tengan durabilidad. Eso es lo concreto, mis queridos alumnos, el resto es paja. El resto es ir por las ramas sin ir al entendimiento real de la teoría, que es la que ustedes necesitan, y aterrizar esa teoría, les he dicho mil veces, es necesario a través de los casos. ¿Yo qué saco con hablarles de más teoría? Si no hemos interiorizado lo suficiente los 17 temas básicos, que es lo que al fin y al cabo les va a quedar a ustedes de este curso, porque si no les quedan unas claridades sobre esta teoría, pasa este curso, pasan ustedes esta materia y entonces, como sucede muchas veces, uno se pregunta después, bueno, ¿y de este estudio qué me quedó? ¿De qué soy dueño? Entonces les pregunto, nos falta mucho, porque esto, a ver, por ejemplo, les pongo otro caso entre los hijuemil. No se trata de que ustedes los toquen todos, sino que la página y media esté escrita es sobre estos temas, así con los ejemplos que les estoy colocando. Ahí vi un ejemplo claro, sí. Ahí ustedes tienen, lo tomaron, el que lo hizo de la justicia al servicio de la política, donde yo propuse recién expedida la Constitución, hagámosle un ajuste integral a esto para que lo que quedó mal hecho se revise a tiempo y como bien lo dice ahí, ese punto está muy bien, nos hubiéramos evitado las 56 reformas y sobre todo hubiéramos solucionado integralmente los problemas con que quedó la Constitución. Ese punto está muy bien. Quienes hablen en este trabajo, por ejemplo, pero en concreto, no por las ramas, de los 5 golpes de Estado que se dieron en el proceso constituyente y que es resumirlos en 1 o 2 párrafos porque los tienen en la justicia al servicio de la política. ¿Y de qué sirve eso? Para entender que la Constitución nació expuria, nació ilegítima, que se violentó el Estado de Derecho en el proceso constituyente, porque como aquí alguien lo dijo ayer, repitiendo lo que está ahí escrito en el libro, era una asamblea constitucional que se convirtió en asamblea constituyente. ¿Por qué era asamblea constitucional? Porque estuvo convocada para reformar 2 temas: la administración de justicia y el régimen departamental y municipal, y terminaron desbordando ese marco, desconociendo la Constitución anterior, concretamente su artículo 218, que está citado en el libro La justicia al servicio de la política, y ese proceso dio lugar no solamente a 5 golpes de Estado, sino a golpe de Estado permanente. Para que uno haga algo de fondo,
necesitamos, lo dijimos hace rato, conocer los hechos. Acuérdense de Gordillo en el texto que les envié. Conocidos los hechos, uno tiene el 90% o el 100% resuelto del caso. Este es un caso. ¿Qué ha pasado con la Constitución del 91? Pero a la luz de la teoría del Estado y de la Constitución. Claridad, mis queridos compañeros. Entonces les pregunto, yo puedo seguirles hablando, expandiéndome en el resto, pero prefiero no hacerlo porque prefiero que en vez de que yo les siga hablando, claro, seguiré hablando, haciendo todas las claridades que sean del caso. Entonces, yo voy a mis 10 minutos y les doy 15 más. Tienen 25 minutos para que clarifiquen y para que ya, así como cerramos el otro trabajo que yo aspiro que con tantas veces que repetimos lo mismo y a propósito, para que le sirva a quienes todavía no hemos hecho, yo creo que lo más práctico, ¿cuántos trabajos hay, Camila, completamente terminados del trabajo más largo, del trabajo, del caso más largo, el primero, pues? ¿Cuántos trabajos tienen ya terminados? Sí, profe. ¿Cuántos? Esos a mí ninguno me ha enviado, solamente el cortico. Ninguno me ha enviado el largo, solamente me han enviado el cortico. El cortico. ¿Y el largo cuántos? Pregunto. ¿Cuántos tienen ya terminados? Profe, yo creería que la mayoría ya tenemos terminado el trabajo. Estamos haciendo algunos ajustes para enviarlo. Sí, señor. Okay. Estamos socializando hacer algunas también. correcciones ya, Una pero ya cosa. está hecho. Una cosa. Mañana voy a calificar los trabajos que ya estén terminados, leyéndolos en el curso para que les sirva de orientación también a quienes no lo han terminado. ¿Los extensos o los cortos, profe? No, el primer trabajo. El primer trabajo. El Perfecto, el de las El cenizas. primer trabajo. Listo. Porque ese es el más, no es difícil ninguno. Ese es el más largo. Y porque ese les di todas las bases y repetí muchas veces, entonces por eso sobre ese no he vuelto a comentar con ustedes. Entonces, bajo el entendido de que lo lee una persona y yo le pregunto, uno de ustedes o se van turnando en la lectura, pero después de la lectura, yo le pregunto a cualquiera de los del grupo para darme cuenta. El ideal sería preguntarle a todos, pero no alcanza el tiempo, entonces le pregunto a cualquiera y la nota de ese al que le pregunto puede ser distinta a la del resto del curso porque hay que calificar el trabajo, pero sobre todo la sustentación del mismo para darme cuenta que realmente han aprovechado y han aprendido. Ok, entonces, que les rinda, nos vemos en 25 minutos.
Compañeros, una pregunta, ¿y qué será lo que va a pasar con los que faltamos de la primera nota? Es que somos más de la mitad del curso y pues Sí. yo veo que se está acabando el Es tiempo. que solo la preguntaba Pero- de eso. Yo Que creo de que la ahorita primera nota yo lo sigo escuchando, que de la primera nota la termino, claro, claro, indudablemente. Y no Profe, yo solamente sí. la termino, sino que le puedo preguntar a varios de los que no, de los que ya les he preguntado. Y para tranquilidad de los que hacen falta, todavía tenemos jueves, viernes, lunes y martes. Pero le voy a dedicar entonces, ahora cuando me reintegre, después de que ustedes se hayan puesto definitivamente de acuerdo en los parámetros de este último trabajo, voy a dedicarle todo el resto del tiempo a preguntarles a los que no les he preguntado. Ah, bueno, profe. No todos, de a uno, de a uno. Muchachos, ustedes están preguntando que por qué el Congreso no podía reformar la Constitución y por qué, por decirlo así, si lo hacía la Corte lo iba a declarar inconstitucional. Sí. Entonces acá los apuntes que yo tengo acá de lo que dijo el profesor ayer, es que si el Congreso se metía con un tema esencial en la Constitución, ya no sería reforma, sino sería sustitución. Y eso al Congreso no le corresponde, sino solamente al Poder Constituyente primario. Entonces, para que lo tengamos claro una vez. El título 13 de la Constitución, todo el título 13 son poquitos artículos, son como unos 8. Aquí explica todo eso. Hombre, y o sea, el artículo 376 es el más claro, pero si uno leí ayer todos y cada uno, o sea, sale de todas las dudas, porque es que no se puede. Entonces yo les aconsejaría leerlo. Son 8 artículos, es cortico. Es el título 13 y dice, el título inclusive lo dice, de la reforma de la Constitución. ¿Lo leemos? Pues si quieren, vamos leyendo artículo por artículo para que Entonces, se le vaya ¿qué dando es el claridad, título ¿les 3, parece? verdad? sí, leámoslo. Aquí está, de la título, De la título 13. reforma, título 13 de la reforma de la Constitución. Listo, tiene Artículo desde 374. 374 hasta el 380. Exacto, son 6 artículos. Sí, eso es cortico. Eso no es mayor, pero le da mucha claridad. Entonces, Dice, continúa, compañero. vale, leo 2 artículos y vamos leyendo así a poquito. Artículo 374. La Constitución política podrá ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo. Las 3 formas de reformar la Constitución. Claro. Artículo 375. Podrán presentar proyectos de acto legislativo el gobierno, o sea, el presidente, los ministros, 10 miembros del Congreso, el 20% de los concejales o de los diputados y los ciudadanos en un número equivalente al menos al 5% del censo electoral vigente. O sea, confirma si se puede pasar, pero hay que cumplir este número. El trámite del proyecto tendrá lugar en 2 periodos ordinarios y consecutivos. Aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes. El proyecto será publicado por el gobierno. En el segundo periodo, la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada cámara. En este segundo periodo, solo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero. Siga, por favor. Artículo 376, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Artículo 376. Mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una u otra cámara, el Congreso podrá disponer de que el pueblo, en votación popular, decida si convoca una asamblea constituyente en la competencia, el periodo y la composición de que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca a la asamblea, si así lo aprueba,
cuando menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral, la asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos en el acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la asamblea cumpla con sus funciones y la asamblea adaptará su propio reglamento. Artículo 377. Deberán someterse al referendo las personas constitucionales aprobadas por el Congreso cuando se refiere a los derechos reconocidos en el capítulo 1 del título 2 y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular, al Congreso, y si así lo solicita, dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación del acto legislativo. Un 5% de los ciudadanos que integren el censo electoral, la reforma se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiese participado al menos la cuarta parte del censo electoral. Continúe, compañero. Artículo 378. Artículo 378. Por iniciativa del gobierno o de los ciudadanos en las condiciones del artículo 155, el Congreso, mediante ley que requiera la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. El referendo será presentado de manera que los electores puedan escoger libremente el temario o articulado que votan positiva y que votan negativamente. La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes y que el número de estos exceda la cuarta parte del total de los ciudadanos que integran el censo electoral. Artículo 379. Los actos legislativos, la convocatoria a referendo, la consulta popular o el acto de convocación de la Asamblea Constituyente solo podrán ser declarados inconstitucionales cuando se violen los requisitos establecidos en este título. La acción pública contra estos actos solo procederá dentro del año siguiente a su promulgación con observancia de los dispuestos en el artículo 241, numeral 2. Queda el 380. Queda derogada la Constitución hasta ahora vigente con todas sus reformas. Esta Constitución rige a partir del día de su promulgación, que es el artículo de la Constitución de 1886, que es cuando derogan la antigua. Queda más claro por qué el Congreso no puede hacer, o sea, no puede reformar completamente la Constitución, cambiarla completamente, perdón. Exacto. Bueno, ¿qué otro punto podríamos manejar en estos 25 minutos del profe? ¿Alguien más que quiera leer el trabajo? ¿Cómo lo lleva, porfa? Yo tengo una pregunta. Los que no hablan casi que quieren alzar la mano. Yo tengo una pregunta. Digamos, la Constitución hasta el 91 estaba bien estructurada, ¿sí? Y a partir de ahí fue que se cometieron las tantas reformas y los tantos errores, por decirlo así. ¿Sí? No, lo que sucede es que la séptima papeleta en el 91 no pedía reformar la Constitución. Eso era, digamos, iban a cambiar algo en la estructura del gobierno y iban a hacer algo en el país de los departamentos y municipios, algo así me acuerdo. O sea, era algo muy pequeño. Pero ¿qué pasó? Que esta gente lo que hizo fue a los que nombraron, dijo, bueno, entonces la Constitución del 86 no va y vamos a crear una nueva Constitución. Y ese fue el primer golpe de Estado que se le hace. Porque es que ellos solo tenían que tocar unos puntos y ellos cogieron y, digamos así, digámoslo en palabras coloquiales, rompieron la Constitución viejita y hagamos una nueva. Eso fue lo que ellos hicieron. Y eso fue No, el perdón, principal Helber, ese problema. no es el segundo golpe de Estado, porque el primero no fue que por acuerdos políticos el expresidente César Gaviria convocó
a una consulta precisamente para saber si se hacía lo de la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución. De acuerdo al Pero libro del profesor, en la sí, página 38, dice que es el quinto golpe de Estado. Leo textualmente. A finales de 1991, en el debate de la referencia, sostuve que el quinto golpe de Estado se dio cuando se sancionó la nueva Constitución, en razón a que la Asamblea le había sido convocada para reformar la Carta de 1886 y no para expedir otra. Exacto, perdón, disculpe. Pero Ah, sí, bueno, ese fue el gran error. Se entonces rompió el la del primer golpe de 86 y Estado se fue crea una nueva. cuando la Corte Muchachos, Constitucional pues superó sus funciones. muchachos, yo tengo una duda y pues yo sé que aquí entre todos la podemos solucionar y de pronto más de uno también la tiene. Hay tres poderes que pueden reformar la Constitución. Uno es el Congreso, otro la Asamblea Constituyente y otro el pueblo mediante convocatoria de Asamblea Constituyente. ¿Hasta qué, o sea, mi duda es hasta qué punto o cómo puede, o sea, cómo se puede hacer eso? Porque es que ahí es donde está, hay tres poderes que pueden hacer eso, pero perdón, ¿qué Saúl, no capacidad son tiene cada uno? Mecanismos, no, mecanismos. Saúl, no son, Que está la única, revolviendo los términos. la única Exacto, forma exacto. es cambiar el Congreso realmente. Porque es que, como dice el profesor, los poderes constituidos nos tienen presos al Limitados. constituyente. Entonces, hasta que no se cambie el Congreso o la conciencia de los que lleguen al Congreso sea realmente velar por los fines de la Constitución, ahí podría haber esa asamblea, porque como es, y de acuerdo a lo que acabaron de leer nuestros compañeros de la Constitución que nos habla sobre la reforma, pues estamos ahí con las manos cruzadas. Es muy difícil si el Congreso es el que tiene que aprobar de todas maneras. Exacto. Pues es que Y ahí está, entra el yo, tema de los privilegios, que de ellos no van a acuerdo, aceptar eso. sí, yo veía un debate también del profesor con otros juristas de otras universidades como la Javeriana y así. Decían que realmente lo que él viene diciendo, estamos presos y hasta que no esté ese cambio, pues igualmente no se puede hacer así. Hablemos de una asamblea, es muy complicado y habría que hacer una reforma integral, como lo dice el profesor, porque se han hecho tantas y cada una va por un lado, cada gobierno que llega, pues va persiguiendo, yo me quiero más. Nada es nada. Nada es nada. O sea, nada. Voy a leerles o sea, de mi escrito un parágrafo, es que no lo quiero leer porque no lo he terminado. Dice, Bueno. en la creación de la Constitución del 91, uno de los grandes errores fue dar al Congreso el poder de reformar la Constitución. Sí. Y este debe autorizar al pueblo una posible constituyente. Entonces se ve que el constituyente primario fue dejado a un lado y el poder quedó por encima. Y esto sí es el verdadero error que tiene la Constitución, ya que por encima del pueblo no deben estar las instituciones. A mí me parece que está muy bien, Elber, y habría que hacerle como hincapié también a lo que dice el profesor, que entonces estamos cruzados, que los poderes están, los constituidos están, ¿cómo se llama? Me fue lo que acabamos de decir. ¿Apresados? Violando Apresados. el principio de funciones, el principio De la separación de la funciones. separación de funciones, ajá. Ahí O sea, también sería se ve. violando el constitucionalismo. Es que también ahorita que hablaban de los 5 errores, de los 5 golpes de Estado, es que en una sola cosita, que fue lo de la Constitución, se hicieron un montón. O sea, ese de pronto está en el segundo, en el quinto, en el primero, porque es que de ahí se hicieron casi todos los golpes de Estado. En esa... Para aclarar ahorita, Ángela, para aclarar lo que dijo ahorita, quién era que estaba preguntando, cuál había sido el primero. Está en la página 34. En el cuarto párrafo. Sí. Precisamente donde dice que, bueno, resumiendo como hacia atrás un poco, por acuerdos políticos de César Gaviria. Entonces, él como presidente se puso a promover el proceso constituyente de que, o sea, convocando para reformar la Constitución, pero a él no le correspondía eso, porque precisamente era un poder constituido limitado y no era un poder constituyente. Entonces ahí ya estaba violando precisamente esa principal, iniciando, como dicen, el primer golpe de Estado.
Ajá, es que en el mismo ejemplo, como se dice el mismo ejemplo de la Constitución, en el mismo ejemplo que está diciendo Yasmín, se dan casi todos los golpes de Estado. Primero, el presidente no tenía por qué haber hecho eso, porque él no era un constituyente. En ese momento él estaba ejerciendo un poder constituido que es de la rama legislativa. Ahí No. también. Él es poder constituido, pero actuando como cabeza de la rama ejecutiva, no legislativa. Perdón, ejecutiva, ya se me están cruzando los cables. Gracias, Yasmín. Sí, ejecutiva. Entonces él no podía llamar al pueblo para decir, venga, hagamos la reforma. Él no le competía. Entonces ahí por eso se habla del primer golpe de Estado. Y venga, miramos cuál fue el segundo, Yasmín, ahí abajito. Sí, el segundo está en el último párrafo. Dice que lo propinó la Corte Suprema cuando al ejercer el control de constitucionalidad declaró constitucional el decreto 1926 de 1990, el cual estableció que mientras subsistiera turbado el orden público y el estado de sitio del territorio nacional, la organización electoral procedería a adoptar las medidas contundentes a contabilizar los votos que se emitieran en las elecciones presidenciales de aquel año. Bueno, ahí fue porque la Corte Suprema no debía. Ella no es una función de ella precisamente declarar constitucional o no. Ese decreto se nos le correspondiera a la Corte Constitucional. O sea, se puso a hacer funciones de la Corte Constitucional. La Corte Suprema, sí. La Corte Suprema. Entonces se extralimitó en sus funciones o se apartó de sus funciones, como puede ser. Entonces, si ve, en solamente ese hecho se presentaron casi todos los golpes de Estado. Entonces, de pronto sí podemos sacar esto como ejemplo para agregarlo también en nuestro ejercicio. Bueno, esa es la que me faltaría, entonces a mí me faltan entonces como 3, bueno, los últimos 2 que dijo de la reforma, pero no por las ramas, sino explicándolo detalladamente, y lo de los golpes de Estado, que fue el que toqué, y que tenían que haber hecho una reforma integral desde el principio, como lo propuso el doctor Lozada. Me toca, como dicen, no por las ramas, sino ya detallando, así como dijo él, en unos 2 párrafos, precisamente explicando cada golpe de Estado. Lo que nos decían los juristas en ese debate que les comentaba, ellos hablaban que era que cada administrador que llegaba, pues cambiaba según a su manifiesto, de acuerdo a lo que él buscaba y su gobierno. Entonces así se ha pasado, por eso es que se habla del retazo de las conchas. Cada gobierno... Ángela. Dime. A su beneficio. A su beneficio, muchas gracias, Elbe. Entonces, cada vez que llega uno, entonces hace una reforma a su beneficio y sigue ahí, pero seguimos con el mismo problema porque realmente no se está cumpliendo lo que debería ser la Constitución, el fin realmente para lo que se creó nuestra Constitución, y continuamos en un problema social. Y siguen hacia conveniencia, como mire el caso que estábamos estudiando ayer de la sentencia de unificación de tutela. Para beneficiar solo a ese señor exministro Arias. Imagínese, es el partido de Uribe, ¿cómo era? Del partido del Centro Democrático. Entonces, ahí sí velaron porque se diera la doble instancia, pero del resto, si fueron pobres de Ruana, no estarían haciendo eso en ese momento. Entonces, yo les decía que se ve como la injusticia, porque digamos, les ponía un ejemplo, en el 2019 que salió, no me acuerdo el artículo, pero el Congreso decía que ya no podía haber como una relación entre los narcotráficos, por decirlo así, la gente que está en el narcotráfico y la gente con funciones públicas, ¿sí? No podía existir esa relación para ejercer, digamos, un cargo público. Lo hicieron del 2019 porque hacia atrás, pues por el convenio de paz que se realizó, pues sabemos que entraron varios a ejercer el cargo público. Pero, ¿por qué hacen las cosas a conveniencia? Cada uno lo hace a conveniencia, por eso es que se salió ahorita y sí la segunda instancia para poder sacar a este señor. Ángela, perdón, es que hay 2 compañeras que quieren leer, Tatiana Cruz y Ellen Sierra. Ay, sí, demos la oportunidad, qué pena. Tatiana. Compañeras. Bueno, yo tengo así. Los errores del 91. Título otorgado de manera inteligente por el escritor de la obra que para el presente escrito nos atañe. Ha de ser sin duda uno de los títulos a mencionar por docentes, catedráticos y estudiosos del derecho.
Doctrinantes como Lozada, Vladimiro y Valencia Sea, entre otros, ninguno más importante o relevante que el otro, nos dejan a su paso obras que deberían ser estudiadas por el poder constituyente primario, el pueblo. Pero escritos como los de Lozada nos brindan la oportunidad de reducir el analfabetismo político del cual nos hace víctimas del Estado, ya que no solamente enmarca los remiendos que de mala forma ha tenido la ya lacerada Constitución de 1991, sino que también mapea de forma clara conceptos y objetivos de los poderes constituidos. No se condenan las reformas, pues estas vienen acompañadas de los cambios, evoluciones y necesidades que tenemos como especie. Sin embargo, el hecho de que éstas sean vastas y los objetivos de las mismas, de algunas, si no de la mayoría, evidencian que se legisla para y beneficio de unos cuantos. Tratar temas como administración de justicia y régimen departamental resultó en la violación y laceración del artículo 218, evidenciando uno de los últimos 5 golpes de Estado, en una improvisada y opresiva constitución que amordaza el poder constituyente primario, suprime y acalla de forma arbitraria nuestras necesidades. De ahí el afán de replantear, entre otros, los poderes departamentales y enfocarnos en la razón de la existencia misma del poder. Este es el pueblo. Opino que falta lo mismo que dice el profesor. Yo creo que a Sí, todos sí, nos sí, está pues faltando eso, no lo lo he de terminado, no lo he reforma. terminado. Sí. Bueno, Es como la mitad, yo creo. sí. Bueno, sí, nos falta. Para complementar. Helen Sierra. A mí me falta como el párrafo de conclusión, pero les voy a leer lo que llevo. Entonces dice, los errores del 91, 55 reformas en 30 años, una historia de poco alcance. La Constitución Política de 1991, el 4 de junio del presente año, cumplió 30 años de inestable aplicabilidad. Lleva 56 reformas, lo cual demuestra las falencias tan amplias con las que fue creada, falencias de las cuales el doctor Ricardo Lozada Valderrama ha sido un gran expositor de dicha Constitución. Por otra parte, se evidencian 5 golpes de Estado desde la expedición de la Constitución actual, donde se desbordaron competencias con argumentos políticos, aumentando poderes sin control jurisdiccional, lo cual lleva a desestimar la elección popular al disolver el Congreso y retirar investiduras senadores. Y como si fuera poco, la asamblea que dio origen a la nueva Constitución se convocó para reformar la Carta de 1886, pero la asamblea se tomó más atribuciones y expedieron de manera express y arbitraria la Constitución de 1991 que nos rige. Desde 1992, cuando el doctor Ricardo Lozada era senador de la República, a tan solo 6 meses de la publicación de la Constitución Política de Colombia, presentó la primera posición opuesta, donde requería que fuera revisada con más detenimiento. Su postura rígida y firme le costó la ascendente carrera política que llevaba en nuestro país. Pero no con eso lograron callar su voz. Y este es uno de los más de 6 libros de su autoría donde relata las debilidades de nuestro gobierno, la política y la justicia. En esta obra se evidencian con claridad la necesidad de forjar una nueva constituyente, donde no se debe cambiar todo lo que tiene nuestra actual constitución, porque no todo es malo. Como él dice, se debe salvar con celo riguroso las cosas buenas que tiene, que deben ser preservadas en el tiempo. El debate político que debe abordarse hoy en día es urgente, puesto que los problemas políticos y jurídicos que enfrenta la actualidad colombiana, donde es necesaria una nueva constitución que no sea tan extensa como ahora, donde se dictan leyes dentro de los artículos que son más de 2 páginas. La Constitución debe ser clara, corta y contundente. Debe ser una carta magna a la cual se acuda y se encuentren directrices fáciles, de las cuales más adelante se puedan tomar decisiones concisas. El Congreso de la República debería ser igualmente reformado, al igual que muchas de las organizaciones políticas públicas en las cuales tristemente política que nos represente y sea hecha con calma, teniendo en cuenta la justicia y no la política como lo hace la actual legislación. Una asamblea constitucional legítima es necesaria. La reforma de la Constitución la reforma
es necesaria y por ende debe reformarse, porque debe estar acorde a las necesidades. Sin embargo, esos cambios y reformas no deben ser tantos ni en tan poco tiempo, puesto que esto genera inestabilidad. Tristemente se ven reflejados los faltantes, además han sido reformados los errores iniciales de los cuales el autor ha sido crítico, deseando desde un inicio por allá en 1992 se ajustara y organizara como debe ser. Se me hace que está súper bien. Bueno, si yo fuera su docente, pongo un 5. Claro que no sé Gracias. cuál es. No sé qué diga el profesor y mis compañeros. ¿Qué opinan? Pues yo opino que está bien, sino que de Está pronto bien. faltaría agregarle un concepto de lo que es la Constitución y faltaría agregarle la parte de lo que él dice que o sea, explicar por qué motivo no se Hacer la puede reforma. todo por el Congreso, por lo de la tesis de la Corte Constitucional de que sería sustitución de la Constitución y por qué tendría que hacerlo pues solo a través del poder constituyente primario y la conclusión personal. O sea, que yo creo que lo mismo que nos falta a todos sería, pero yo también lo veo bien. Sería como agregarle esa parte. Lo único es que lo que veo es que en una hoja y media no nos alcanza. Ese es el problema. Se va a extender, se va a extender un poco más, digo yo, no sé. Muchas gracias. Sí, y agrégale de pronto la conclusión. ¿Tú estarías de acuerdo? No, de pronto podría ser. ¿Y qué otro compañero quería leer? ¿Quién más quiere? Están estudiando, Jasmine, yo creo. Ya todo. Este No hemos escuchado, conocimiento. ¿sabe a quién? El escrito del compañero Luis Benítez. Sí, ¿dónde Él está? ha estado muy callado, la última semana ha estado No, muy callado. se la ha pasado comiendo. Antojando. ¿Quién más quiere leer? O un pedacito por lo menos y miramos cómo vamos. Buenos días, compañeras. ¿Me regalan el nombre del señor que dictó ¿cómo se llama eso? La conferencia, por favor? Jaime Castro. Estaba Jaime Castro y no me acuerdo quién más. Jaime Castro Castro. Gracias. No, es Jaime Castro Caicedo. Yo lo busqué por internet, espérate. Yo lo sigo buscando y me sigue apareciendo Jaime Castro Castro. El que es Castro Caicedo es Germán. Ese es el escritor, ese es otro. Tal vez nos orientemos por una foto, ¿no? Sí, señor. Búscalo como alcalde de Bogotá, Jaime Castro, y ahí te aparece la Wikipedia y te aparecen todos los datos.
Él me escribió por el grupo que tenía toda la razón el compañero, que era Jaime Castro, así está, Jaime Castro, ex alcalde de Bogotá. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Bueno, yo después de haber escuchado todas las apreciaciones de mis compañeros, yo les puedo decir el análisis que yo le di a lo del tema del libro del profe, pues yo le di como una forma totalmente diferente. Uno, porque aproveché de que yo fui una de las que voté por la constituyente. Yo fui una de las que salí a votar porque sí estaba de acuerdo con la séptima papeleta. Pues no voy a leer mi escrito, pero les voy a dar mis apreciaciones. Y en estas 56 reformas que se han hecho de la Constitución, así como lo dijo otro ex constituyente, no todas de las 56 reformas han sido malas. Hay reformas muy buenas. Entonces, el análisis que yo le hice a lo que escuché el sábado es eso, de que no todo en la Constitución del 91, los errores del 91 que nos dice el profe, no todas las 56 han sido malas. De esas, yo he rescatado las que realmente a mi parecer han sido buenas y a mi parecer no han sido tan buenas. De los errores de la Constitución, pues hay que rescatar pues muchas, entre las que podemos decir que la independencia, la descentralización del Estado para mí fue una de las cosas buenas que se hizo con la Constitución. Errores garrafales como que se quería cambiar el Congreso, y sí se cambió, pero se cambió por un Congreso exactamente igual, con las mismas modismos del que estábamos cambiando. En otras palabras, este país básicamente como que no necesita, se necesitan reformas, pero reformas más claras y precisas, que perdimos esa oportunidad. En ese momento la perdimos. Estaba escuchando, no sé si ustedes se acuerdan de un político llamado Parmenio Cuellar. Él también es un crítico, igual que el profesor Ricardo Lozada, sobre los errores que se cometieron con la Constitución. De esos errores, se puede decir que si la vamos a analizar en estos 30 años, se han presentado dos nuevos cambios a esa Constitución cada 2 años. Entonces, básicamente lo que podemos decir ahí es que no está todo perdido, que podemos volver a empezar, que podemos volver a corregir lo que hay que corregir, hay que dejar lo bueno que sí quedó, y bueno, y entonces volver a empezar. Yo lo que les digo, el análisis que yo le hice a esto es totalmente diferente, y he escuchado a todos mis compañeros y al profesor. Es un análisis totalmente diferente a lo que ustedes hablan, a lo que están hablando, porque para mí básicamente que sí hay errores que hay que corregir, pero más que eso creo que el error más grande es que los hombres que están haciendo parte de la política tienen que cambiar su manera de funcionar. Mientras las normas no se respeten tal como están, quedan como normas, como un papel muy bien lindo, muy bien escrito. En el papel todo se lo permite, pero somos nosotros, los hombres, los que hacemos partícipes en una sociedad, y los que quieren llegar a formar parte de esa política son los que no deben permitir que se salga de control el manejo y las reformas que se han hecho en el país. Gracias, compañeros. Pues es que lo que yo entiendo es que la reforma debería ser para mantener actualizada la Constitución. La reforma en este caso, en este país, se ha utilizado para cambiarla, no para actualizarla. Entonces, no se está criticando las reformas porque hay algunas que son muy buenas, sino que se ha utilizado de manera equívoca. Pues lo que yo he entendido es eso. No sé qué piensa el resto. Esto es lo chévere de estas tertulias, es porque todos opinamos, todos, gracias a Dios, todos pensamos totalmente diferente desde un punto de vista, y lo que hacemos es defender nuestro punto de vista. Creo que todos tienen razón en lo que han dicho, pero todos tenemos un punto de vista totalmente diferente, unos los que la vivimos y otros los que lo hacen a través de la lectura. Claro que sí, Claudia. Yo sé
que también estoy de acuerdo que hay cosas muy positivas en esa constitución, pero sí hay otros faltantes y también pues lo que el profesor nos proponía en esa renovación de esa constitución, por decirlo así, era que fuera integral, porque pues quedaron muchos vacíos. Sé que sí se hubo muchas cosas buenas, porque de ahí fue donde salió la tutela gracias a esta constitución, si no pues tampoco tendríamos derecho a ampararnos a este mecanismo. Y muchas cosas más, pero sí hay muchos vacíos y como lo han hecho los jefes de turno de acuerdo a su conveniencia, no ha habido, como se decía o decían en la explicación, un hilo conductor, sino un pedazo por aquí, un pedazo por acá, un pedazo, y no de pronto se han sentado a decir, bueno, vamos a hacer una reestructuración o sea, vamos a mirar para que mejore las instituciones y pues trabajemos con el mismo fin, hagámoslo articuladamente, no sé, de pronto lo han hecho tan separadamente que por eso han quedado estos vacíos. Pero lógicamente que hay cosas muy buenas también. Pero también hay cosas donde, por ejemplo, el poder que tiene el Congreso es tan grande que es muy difícil hacer esta asamblea precisamente porque ellos mismos tienen que autorizar la ley para poder hacer la asamblea. Pero es que ahí es la parte donde yo le digo, los errores se pueden corregir. Afortunadamente, contamos con juventudes como ustedes que pueden llegar a, de pronto, no se sabe, un movimiento como surgió el de la séptima papeleta. Entonces, estamos en este momento en jóvenes jóvenes como ustedes que tienen ideas excelentes. El Congreso, lo han dicho cantidad de veces, ¿de qué depende? De nosotros, del pueblo, del primario. Entonces, ¿dónde está el poder de nosotros? No lo estamos ejerciendo. Es muy fácil quejarse, pero vamos a las urnas, escojamos al que realmente debe escoger. ¿Por qué no proponer un nuevo cambio donde específicamente, lo decía un compañero ahí, o no sé si fue el profesor, que decía que inicialmente esta reforma de la Constitución se iban a hablar de 2 temas y terminamos cambiando absolutamente todo? Bueno, pues seamos más específicos, vamos a cambiar, vamos a reducir el Congreso de la República y tengamos la fuerza de hacerlo, no dejarnos amedrantar o no se dejen amedrantar. Muy bien, interrumpo para que sigamos. Discúlpeme, por ejemplo, ese punto es importante y eso está dicho por nosotros y está en el libro. Necesitamos un Congreso unicameral. Bueno, pero no me voy a extender en eso, de modo que lo que celebro es que ustedes estén cogiendo unos elementos, haciendo los suyos, pero no, repito, excúsenme que les repita esto con cháchara, sino como argumentos, y esos argumentos se adquieren es con la teoría. Y ustedes tienen una gran misión, formarse muy bien y empezar a hacer pedagogía en este país, porque he escuchado cosas tan absurdas como que dicen muchos que se dicen expertos, es que la Constitución no necesita ninguna reforma, lo que hay es que aplicarla. Claro que la Constitución hay que aplicarla, pero fuera de eso hay que mantener lo bueno que tiene, pero es que lo malo que tiene es mucho y entonces por intereses creados, como ustedes lo han dicho, de los poderes constituidos, eso no se ha hecho. Muy bien. Entonces, dígame Paola, que ¿quiénes nos hacen falta de evaluación? Creo que ya terminamos la primera ronda para seguir. Camila, No, profesor. profe, es Camila, profe, y faltan casi todos, son como 70 los que faltan. Ok. Entonces, un momentico, sí, Camila, es que me estaba pensando en el segundo curso, entonces voy es con Camila, por supuesto. Ok, entonces, dígame, Camila, para que estén más tranquilos los que no les he preguntado. Entonces, Camila,
Váyame diciendo quiénes hacen falta uno por uno y vamos y voy evaluando a los que hacen falta por ahora. Eso no significa que a los que he evaluado no les vuelva a preguntar. A ver, Camila. Profe, pero es ellos, o sea, ¿quiénes has evaluado? Profe, que levanten la mano las personas que faltan, profe. Entonces, para yo no ir a repetir por ahora y evaluar hasta donde alcance hoy a los que no he evaluado, ¿quiénes quieren? Profe, se le silenció el micrófono. ¿Quiénes quieren hacerlo? Levanten la mano y voy preguntando en el orden en que hayan levantado la mano. John Alejandro. ¿Cuál es su apellido, John Alejandro? John Alejandro Sánchez Camelo. John Alejandro. Joná Sánchez. Un concepto de la Constitución, John Alejandro. Constitución es la norma de normas La Constitución es la norma de normas que la crea el poder constituyente primario, y la reforma al el poder constituido, por ejemplo, el Congreso. Un momentico. El Congreso es un poder constituyente constituido. Sí, sí, señor, pero en el caso para reformar... ¿Por qué es constituyente constituido? Porque tiene las dos opciones, el poder de crear las normas y el poder de reformarlas. Profe, tiene el micrófono silenciado. ¿Qué fue? Profe, no se escucha. Se fue. Salvado por el internet. ¿Quién sabe? O quizá le entre una llamada porque siempre que Y le... acá todos tenemos unos nervios. Sí. ¿Me anota? Se desmayó con la buena respuesta. Tranquilos. Creo que ya volvió a entrar. Muchachos, sí hay nervios y todo, pero pues por la nota igual toca dejar los nervios. Sí, mejor de una vez ya salir de eso para no Sí, estresarnos. mejor y total. si algo, pues después vuelven y si desea mejorar la nota, pues después vuelven y levantan la mano en otra clase. Sí. Estoy que tiembla. Por dos. Pero siempre nos da miedo levantar la mano, ¿no? Sí. Uy, sí, yo lo pensé 2 veces. Y yo, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo todavía lo ¿Qué estoy pensando. hago? Varios como que no, faltan muchos por notas y sin embargo levantan la mano y nadie. Todo el mundo, ¿será que la levanto? ¿Será que no la levanto? Pero es por los mismos nervios, porque pues no se sabe que el profesor nos vaya a preguntar, entonces puede que uno tenga la respuesta, pero a veces se bloquea también por los mismos nervios. ¿Cuál fue la Entonces pregunta toca- que él hizo ahorita, que le hizo el compañero? Es la Constitución. Dale, Entonces yo vi esa y yo dije, ay, yo levanto la mano, pues uno nunca También le sabe si pregunto que vuelve a por repetir. por qué el Congreso es poder constituyente constituido. ¿Se acuerda que él nos había explicado que es constituyente porque puede reformar la Pero no lo Constitución? expliquemos, no lo Ah, expliquemos. pero De él pronto, respondió bien. de pronto nos quitan la nota por decir que soplamos o algo así. Sí, mejor no. Sí, mejor dejen así. No sé qué se hizo el profesor. Igual a todos nos hace diferentes preguntas. Como se han dado cuenta, él a cada quien le pregunta diferente, entonces no se sabe qué preguntas le vaya a hacer a cada persona.
¿El profesor se cayó? Sí, el profesor como que le tocó salir a hacer algo. Esperemos a ver qué, con paciencia. De El pronto profesor está recibió una conectado, llamada. pero tiene todo apagado. Debe estar en una llamada. Camila, ¿le podías preguntar si le pasó algo al profesor, si de pronto tuvo algún inconveniente personal? Yo creo que sí sería lo mejor, porque él nunca se va a Y es quitar. que fue de una manera, de una manera como muy brusca, no sé si de pronto le hubiera pasado algo. Exacto. Ah, nosotros tenemos el número del asistente, ¿verdad? Creo que sí. Él está hablando con alguien porque aparece llamada en espera. Ah, listo. Sí. Entonces creo que sí podemos como responder unas cuantas preguntas acá, ¿no? Aprovechando que él está. No escucho. Ok, escúchenme que tuve un problema aquí. Entonces seguimos, estaba con Don Alejandro. John Alejandro. ¿Qué se me hizo John Alejandro? Aquí estoy, profe. Ok. Bueno, entonces estábamos. El Congreso tiene un poder constituyente constituido, ¿sí? Sí, sí, señor. ¿Y cuándo el poder del Congreso es solamente constituido? Cuando ejerce sus funciones, el de legislar, por ejemplo. Exactamente, un momentico, el de legislar. Ahí está muy bien, el de legislar, porque tiene que legislar de acuerdo con la Constitución. Es un poder constituido cuando legisla, constituyente cuando reforma la Constitución. Y Muy bien. juridificado, ¿no? Cuéntenos una cosa. ¿Cómo? Y juridificado. ¿Cómo? Es un poder también juridificado. Y juridificado. Bueno, lo dejo ahí y le voy a poner por ahora, John, un 4-5. Muchas gracias. Tienes 4-5, no se vaya a dormir, no se vaya a dormir. Muchísimas gracias. El siguiente. Shirley. Sí, señor, buenos Shirley días. Ramírez. Sí, ¿Cómo señor. estás? Bien, sí, señor. Shirley. Hablemos del Estado, Shirley. Todo lo que sepa de manera clara acerca del Estado. Sí, señor. El Estado es la organización principal y esencial. ¿Por qué no dejas ver tu imagen? ¿Por qué no dejas ver tu imagen?
Profe, es que tengo dañada la cámara. Bueno, entonces yo me doy cuenta si de pronto empieza a leer. Sí, señor. Utiliza tu cabeza. Hablemos del Estado. Pues el Estado es la principal constitución política por la que debemos regirnos siempre. Un momentico, dijiste el Estado es la principal constitución política. Organización. Ah, la principal organización, eso sí. Bueno, el Estado estudia todos los puntos de vista. Estudia el poder político, jurídico, constitucional. El Estado es el que... A ver, el Estado estudia todos los puntos de vista, eso está mal dicho. Yo entiendo lo que quiere decir. Sí, sí, señor. A ver, ¿por qué el fin del Estado es el bien común general? ¿Por qué? Es el bien común para crear conciencia, para que todos los humanos pues nos rijamos con bases y normas para el bien común. No, esa es carreta. ¿Por qué el Estado cubre todos los intereses humanos? ¿Cuál es la diferencia entre el bien común general y el bien común particular, Shirley? Bueno, la diferencia entre el bien común general es porque de todas maneras todos estamos ligados como tal a que haya una constitución que... exista una constitución que nos rija en... No, esa es carreta, mijita. ¿Cuál es la diferencia entre el bien común general y el bien común particular? Un complejo de ideas y comportamientos de los seres humanos es que establecen el principio de la comunidad del gobierno, deriva y que está limitada por la parte principal y es de la ley suprema. O sea, nosotros debemos de regir por la ley como tal. No. Le recuerdo, el bien común general es el que cubre todos los intereses humanos, que es el del Estado. En cambio, les expliqué que el bien común particular es, por ejemplo, el bien común de la Universitaria de Colombia, porque es un bien común de los estudiantes, de los profesores, del cuerpo administrativo, pero es particular porque es referido solamente al bien común de los que allí es. Bueno, pero no lo dijo. Cuénteme una cosa, Shirley. Señor. ¿Qué es el constitucionalismo? Sí, señor. El constitucionalismo es el que legisla las leyes. Profe, yo la tengo, pero la verdad es que se me va el cassette. No, por ahora tienes un... Es el que reforma la Constitución. No, el constitucionalismo no es eso. Tienes un 2 por ahora, sigue estudiando, sigue aprendiendo. José Humberto López. Buenos días, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo le va, José Humberto? ¿Qué es el constitucionalismo, José Humberto? El constitucionalismo es la idea que tiene la Constitución como la norma de normas. No. ¿Qué es el constitucionalismo? No, el constitucionalismo no es la Constitución. No, señor. Entonces, ¿qué es el constitucionalismo? La ideología que dice que la Constitución, pone la Constitución como la norma de normas. No. ¿En qué libro estás estudiando? Con el suyo, profesor. Vaya al concepto que doy del constitucionalismo en el libro. Le permito que vaya allá a ver si lo sabe buscar, porque si no lo sabe buscar es que no ha estudiado. Sí, señor.
Aquí está. Dice, es el proceso sistema constitucional del cual no hay un concepto unívoco y universal. El moderno puede comprender... La página para que se ubiquen sus compañeros. Sí, señor. Es la página 183. 186. Sí, señor. Sí. El primer párrafo. El moderno puede comprimirse en la búsqueda de equilibrios en el ejercicio del poder, estableciéndole límites, en consecuencia, justificándolo para combatir la arbitrariedad. Por lo tanto, es soporte para la Constitución de determinar las ideas básicas de que encuentra su contrario en la posición axiológica del neoconstitucionalismo. Explique ese párrafo. Yo lo he explicado. Explique ese párrafo. Sí, señor. Que se evita la arbitrariedad. No, no, tú no has estudiado, no tienes idea de eso. A ver, ¿qué tema? Creería que el poder político y el Estado, profesor. Bueno, entonces hablemos del poder político. ¿Qué es el poder político? El poder político es la capacidad de inferir en decisiones de interés común o público, y se tiene en cuenta la voluntad del pueblo, el constituyente primario, y luego del poder constituyente derivado. A ver, por ahí estás mejor enfocado. A ver, vaya al concepto que traigo en el libro del poder político. Pero al concepto. Sí, señor. El poder político es la facultad Díganos de la decidir... página. Díganos Sí, la señor. página. Página 71. 71. Léelo. Enseguida, profesor. El poder político es la facultad de decidir sobre los asuntos comunes o públicos, así como de establecer reglas, ejecutarlas y sancionar su incumplimiento, para lo cual se actúa primariamente por el pueblo, o por quien se imponga como poder constituyente en ejercicio de su potestad soberana, y de manera secundaria por poderes constituidos bajo competencias previamente establecidas. Tú podrías explicar todo este capítulo del poder a través de ese concepto. Explícalo hasta donde alcance. Señor. Entonces, que el poder político es la capacidad de, bueno, como lo dice el libro, inferir en decisiones de interés público, teniendo en cuenta la voluntad del pueblo, que es el poder constituyente primario, ¿cierto? Porque el Estado busca el bienestar común. Y luego teniendo en cuenta el poder constituyente derivado, No, que ya está le regido hace falta precisar ideas. Precisar ideas, José Humberto. A ver, ustedes tienen la posibilidad de pasar todos, si hacen 2 buenos trabajos, no importando que en el contenido general de todo el curso tengan mala nota. Pero es que todo está interrelacionado. Entonces, si usted tiene unos conceptos deficientes, sus trabajos van a ser también deficientes. Entonces, les hago esa advertencia. Tienen la posibilidad de pasar su materia, los no más aventajados, con 2 buenos trabajos. Pero esos trabajos no van a ser buenos si el grado de entendimiento de la materia no lo tienen bien hecho, porque entonces en esa misma proporción van a resultar siendo sus trabajos. José Humberto, le voy a poner un 2.5. Sí, señor. Siga estudiando. Sí, señor. Siga estudiando. José Humberto. Fernanda Marín. Sí, señor. Fernanda.
Marín. ¿En qué consiste, Fernanda, la separación de La funciones? separación de funciones consiste, bueno, es creada para que el poder no sea concentrado en un solo órgano Ujú, y así se puedan tomar ujú. mejores decisiones. Porque si se concentra el poder en un solo órgano, entonces va a tomar las decisiones que cree las leyes, no sea el que las ejecuta o el que las aplique, y de esta manera no es injusto. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más tiene? Ahí se te acaba el discurso sobre la separación de funciones, ahí está muy bien, pero es muy poquito. ¿Qué más puedes decir? A ver, escógete un párrafo. ¿Por qué libro estudias? Por el de su merced. Ok, entonces vaya a la separación de funciones. Escógete un párrafo que no sea ese el tema que tocó de la separación de funciones, léelo y explíquelo. Y danos la página. Profe, es que estoy buscando, pero no recuerdo dónde se encuentra. A Página ver, 328. Gracias. no es sino mirar el índice cuando todavía no te sepas ubicar en un texto. Porque lo que no pueden ustedes es tener el libro y no estudiarlo. Ahí está todo lo que les he dicho. Y ampliado, explicado. Por ejemplo, les hablé de los modelos de separación. ¿Tú te acuerdas cuáles son los modelos de separación? No, profe, eso sí no lo recuerdo. Bueno, ¿qué párrafo escogiste? Acá está. ¿Está en qué página? En la página 328. Sí. ¿Puedo leer el que quiera o...? El que quiera. La separación funcional del poder del Estado en distintas ramas y órganos guarda estrecha relación con el propósito de preservar la libertad de los asociados bajo el entendido de que la concentración del poder implica la tiranía y la opresión, así como la división de funciones estatales permite el cumplimiento eficiente de las finalidades constitucionales encomendadas al Estado. Ese solo párrafo ya es muy importante. Y eso lo dice la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué deduces de esa afirmación? Pues que por eso la separación de las ramas. Por eso La fue que separa- por eso La es que se hace, separación un momentico, la separación de funciones y luego de la separación de funciones se deriva que como lo que hace el Estado no lo hace a través de un solo órgano o entidad, entonces por eso hay unas ramas para ejercer el poder de manera separada, autónoma, por parte de esas ramas del poder público. Le voy a poner, que se me dijo José Humberto, Fernanda Marín, ¿no? sí, señor. Le voy a hacer un mal, le voy a poner 3. Bueno, gracias, profe. Estudiando, mis alumnos. Establezcan, crean, generen el hábito de estudio. ¿Cuándo uno tiene hábito de estudio? Cuando no estudia, no se siente bien. Cuando le hace falta, hagan que les haga falta el estudio permanente. Nos vemos mañana. Mañana voy a evaluar todo el tiempo. Y voy a evaluar todo el tiempo desde el comienzo hasta el final
no solamente a los que faltan, sino a algunos de los que ya les he preguntado para que sepan, para que entiendan que es estudiando todos los días, que le rinda a mis alumnos. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias, profe.